Hoy les voy a contar situaciones que hemos tenido con 911 en Estados Unidos y cómo han respondido. Una de las situaciones que tuvimos fue cuando mi primer hija era muy chiquita. De hecho, ella nació en septiembre y esto fue el 24 de diciembre, o sea, tarde de Navidad. Ella tenía la revisión médica de los 3 meses. Y ella nació con la boca del estómago inmadura, entonces tomaba la leche y vomitaba, tomaba un poquito así y me vomitaba 5 litros de leche. Exagerada, pero bueno. Eh, pero, posta, el susto fue que una vez, la primera vez que sucedió, estábamos cenando en un restaurante y como hacía un poquito de viento, estábamos en South Beach frente al mar y yo le cerré el asientito del auto, le cerré el techito por el viento. Y en un momento, yo digo que Dios sopló, porque era tanto, había como mucho viento, entonces abrí para verla y estaba con los ojos dado vuelta, un chorro de leche en la boca, que era un chorro de manguera, ahogándose, y en la desesperación que le queríamos, vieron el ganchito que tiene entre las piernas, le queríamos sacar el gancho. Bueno, fue un susto. Ella tendría 15 días de nacida y gracias a Dios había un médico comiendo en una mesa ahí cerca, que se levantó, agarró la bebé, la puso en pata para arriba, la sacudió, le apretó el pechito y enseguida reaccionó. Pero bueno, al otro día fuimos al médico, le hicieron, me acuerdo que unos estudios que yo lloraba porque le ataron los bracitos arriba, tan chiquitita. Bueno, el tema es que como ella tenía esa enfermedad, ni bien llegábamos a algún lado, yo lo primero que hacía era sacarle el cinturón del car seat, para que cualquier cosa que ella se ahogara yo la pueda sacar rápido. Estábamos ahí con mi marido y desenganchamos el car seat y lo dejamos paradito, la manijita del car seat. Cuando llama la doctora, levantamos el car seat, pero la manija estaba sin trabar. Entonces, cuando lo levantamos, el car seat hizo así y la bebé cayó al piso. El golpe que se pegó en la cabeza, estábamos en, eran consultorios externos, por lo cual durante la semana siempre hay un montón de médicos, y esto que no sea normal, pero ahí era consultorios externos 24 de diciembre. O sea, yo no sé por qué me dieron ese turno. El tema es que las doctoras enseguida llamaron a 911 y nosotros, en la desesperación, que nos parecía una eternidad, agarramos la bebé y me subí al auto. Mi marido me lleva como para el hospital, que estaba ahí cerca. El tema es que cuando salimos viene la ambulancia y nos cruzamos ahí, pararon, me sientan, nos van preguntando los paramédicos qué pasó, qué sé yo, me agarran a mí, agarran a la bebé, me suben a mí a la ambulancia, me atan en la camilla, y yo decía, pero es mi nena, pero bueno, me atan a la camilla y me ponen la bebé arriba. Y ahí nomás le empezaron a hacer como un escáner en la cabeza, como, no sé si una radiografía o qué, mientras nos íbamos al hospital. O sea, yo nunca había subido a una ambulancia de esas, y los estudios que le hicieron arriba de la ambulancia fue increíble. Después llegamos y ya nos bajaron ahí con todos los estudios, todo. Bueno, gracias a Dios no tuvo nada más que un golpe, ni siquiera se le había hecho un moretón, creo, no recuerdo, pero bueno, fue un golpe, el ruido lo tengo todavía acá. Pero bueno, eso fue una experiencia increíble. Después otra vez nos pasa que con la misma nena estábamos en un shopping y la nena salta de una calecita, salta con mi marido para bajarse, y cuando mi marido la hace así, que ya saltaron como a destiempo, se le descoloca el codito. Entonces empieza a llorar, mi marido la agarra upa y vamos a un seguridad, y le decimos, mira, me parece que se le descolocó el codo, ¿habrá alguna salita de emergencia? Que por ahí creo que se lo colocaban y listo. Entonces el de seguridad, muy amable, otro buen señor de 2 metros de ancho por 2 metros de alto, perfectamente planchadito, dice, acompáñenme, y nos llevan a una sala como de emergencia, de primeros auxilios de ahí, y él mismo, mientras estábamos ahí, llamó a 911. Cuando vos llamás a 911,
a veces te dicen ambulancia, policía o bomberos, qué es lo que necesitas, pero se acerca lo primero que esté, porque son todos sumamente capacitados y se acercan el primero que esté para poder auxiliar. Y vinieron unos bomberos. Entran a la sala, ya sabidos de lo que había pasado, eh, y lo sacan a mi marido. O sea, estaba la sala con la camilla y la antesala. Lo ponen en la antesala y el paramédico le empieza a preguntar, ¿cómo se golpeó la nena? No, porque estaba, míreme a los ojos. Ya cuando te dicen así, vos te pones nervioso, porque vos decís, pero yo le quiero contar, señora. Encima nosotros vieron como, no, porque allá estábamos. Bueno, míreme a los ojos cuando me habla. Eh, Estábamos ahí, agarré la nena y saltó. ¿Y por qué le estiró el brazo? No, pero yo lo estiré por. O sea, ellos se pusieron en una posición para ver si nosotros, o mi marido, que fue el que tenía la nena en ese momento, si la había maltratado o si realmente había sido un accidente. Le colocaron el brazo ahí a la nena enseguida, le dieron un par de caramelos, un osito, un esto, un el otro, le miraron el cuerpito, todo, y después dijeron, nada, todo bien, padres, cuídenlos y chau. Pero bueno, fue bastante heavy. Al poco tiempo, yo no me sí, al poco tiempo yo estaba embarazada de los mellis, mi marido en ese momento trabajaba de noche y yo estaba mirando televisión, embarazada de los mellis, con la nena chiquita que tendría 1 año y medio. Eh, y escucho que el picaporte de la puerta. Yo soy súper miedosa, súper miedosa. Y esa casita que nosotros alquilábamos en ese momento tenía todo abierto el parque alrededor y atrás teníamos puertas ventanas, nomás sin reja, con un ganchito así, que se trababa la puertita, pero nada, súper débil. Y las cortinitas americanas, o sea, toda una fragilidad increíble. Cuando yo me acerco, medio oscuras, y veo que el picaporte se movía, miro por el agujerito de la puerta y veo unos pelos negros. Me voy en silencio al teléfono fijo y marco 911. Cuando dicen ambulancia, bombero, policía, corté porque yo estaba tan asustada que no quería hablar para que el tipo no me escuche. Era un tipo que quería entrar a mi casa y yo estaba sola con la nena. El cagazo. Bueno, entonces vuelvo y yo veía el tipo que estaba ahí. Entonces vuelvo al teléfono, levanto así y no llegué a marcar que estaba la de 911 ahí y me dice, señora, la policía está en su casa. Entonces nada, volví, ya estaban las luces de la policía, todo. Abro la puerta y me dicen, ¿qué les pasó? Y le digo, no, escuché ruidos y había un hombre acá que estaba queriendo abrir la puerta. Entonces dice, bueno, ¿estás sola? Sí, estoy con mi nena, mi marido trabaja de noche, qué sé yo. Bueno, dijo, quédese tranquila, cierre la puerta, un policía se va a quedar en la puerta custodiando la casa y vamos a ir a ver si vemos algo alrededor. Bueno, yo veía a los policías por el patio alumbrando ahí, qué sé yo, y a los 5 minutos vinieron y me dijeron, sí, encontramos a este hombre borracho, de hecho orinó ahí en la puerta, él decía que quería entrar a su casa, se ve que tenía un pedo que no sabía dónde vivía, dice, así que nada, le vamos a hacer un acta, tiene prohibido por 3 meses acercarse 300 metros a la redonda, y que esto, que el otro, bueno, me preguntaron a qué hora llegaba mi marido y me dijeron para que no tenga miedo y esté tranquila con la nena, como está embarazada, un patrullero se va a quedar a acompañarla en la calle, acá en la vereda, hasta que llegue su marido. Así que nada, yo dije, ay, gracias, bueno, un caso, pero nunca más pasó nada, pero bueno, también ese fue otro llamado. Y el último que les voy a contar, que este fue increíble, me llama un día, yo cuando nacieron los mellis quedaron internados y después hubo un tiempo que no podían ir a la guardería, yo puse una niñera. Y la niñera un día se queda con los tres, con mi hija la más grande, que tenía 2 añitos, y los mellis. El tema es que me llama la niñera y me dice, señora Andrea, dice, la nena tiene un ataque de llanto muy grande y no la puedo hacer callar. Y yo tengo miedo que la policía
que los vecinos llamen a la policía por maltrato. Uy, le digo, pero, ¿qué cosa? ¿Y qué le pasa? Bueno, deme con la nena, hablo con la nena, qué sé yo, bueno. Bueno, le dije, bueno, ahora voy a tratar de hablar acá en el trabajo y ver. Era 1 del mediodía y yo llegaba a mi casa a veces 5 de la tarde. Entonces, estaba mi jefe, Rafael, y me dice, ¿qué pasó? Y entonces les cuento. Y me dice, ¿y cómo sabes si la nena llora por un ataque de llanto, como dice la niñera, o si realmente hay un maltrato y la nena llora por el maltrato? O sea, claro, yo creo que mi pensamiento fue latino y él pensó como americano. Entonces, cuando él me dijo así, me dijo, anda tranquila, pero llama a 911 que lleguen ellos ya a tu casa y vos andate para tu casa. Bueno, yo casé el auto, agarré la 95 para mi casa y me fui. Agarro 911 y llamo. Le digo, tengo esta situación, estoy en tal lado y estoy yendo para mi casa, pero yo no sé si la nena sufrió maltrato o si realmente tiene un ataque de llanto. Entonces me dicen, ¿dónde está? En la I-95 a tal altura. Ok, pero fue así, ¿eh? Ok, el patrullero que está atrás suyo la va a pasar, se va a poner delante suyo para acompañarla hasta su casa y que usted no exceda la velocidad. Mientras tanto, ya están llegando los patrulleros a su casa para cuidar de la nena hasta que usted llegue. Venga tranquilo y tranquila y maneje con cuidado. Yo miré por el espejo de la camioneta, vi el patrullero que me hizo ¡biu! Y me pasó, se puso adelante y fuimos tranquilitos ahí. Yo no sé si iba excedida o no, pero iba temblando. Y bueno, cuando llegamos a mi casa había un patrullero en la esquina esperándonos para poder hablar conmigo fuera de la situación. Y nada, me dijeron, a la nena la revisamos, le revisamos el cuerpito, revisamos los bebés, ninguno tenía marca de nada. La nena puede ser que esté como en una crisis porque los bebés recién habían llegado a la casa. Me recomendaron que como que acompañemos a la nena emocionalmente en ese momento, nos dieron un par de tips y qué sé yo. Y cuando me acerqué a la casa, la nena estaba en el patrullero tomando un helado, que yo digo, no puede venir el patrullero con un helado, pero bueno, tenían una heladerita y sacaron un helado, tenía un globo, tenía un osito, tenía una muñeca, tenía un montón de juguetes, unas bolsitas con caramelos, con un rompecabezas, le habían regalado de todo. Estaban las policías con los bebés ahí, todos contentos. La señora que los cuidaba, pobre, estaba súper asustada porque habían llegado 5 patrulleros todo, a ver qué había pasado. Pero bueno, la verdad que acá en Dinamarca, una vez mi marido se descompensó en el trabajo llamó a la ambulancia, tuvieron que llamar 3 veces, había un médico en el trabajo, una chica argentina que trabajaba con nosotros, y mientras revisaba a mi marido dijo, llamen porque no sé si no es un preinfarto, y lo tuvimos que esperar a la ambulancia más de media hora. Y pagamos el 36% de los impuestos. He dicho, caso cerrado. Es mi experiencia, gente. ¿Qué quieren que les diga? No se pueden comparar, son cosas distintas, pero a Estados Unidos en muchas cosas hay que sacarle el sombrero. Y las cosas que yo he vivido me enorgullecen de lo que son. La verdad es esa. Y ahora les dejo la frase. Recuerda que la vida te hace perder para ver si de verdad querés ganar. No olviden ser buenas personas, que todo vuelve en esta vida. Soy Andy y esta es mi vida sin editar.